Mi padrastro me borró del testamento de mi madre hasta que su secreto salió a la luz. Tras la muerte de mi madre, descubrí que me habían excluido de todo. Durante el duelo, descubrí documentos financieros y un delito pasado que mi padrastro enterró, obligándolo a afrontar consecuencias públicas que nunca esperó. Cuando el abogado deslizó los papeles sobre la mesa, mi nombre no estaba allí, y en esa habitación silenciosa, con el reloj marcando demasiado fuerte, me di cuenta de que el dolor acababa de aprender a robar. Recuerdo el olor a pulimento de limón en el despacho de abogados más que cualquier otra cosa. Se aferraba al aire, penetrante y artificial, como alguien que se esforzaba demasiado por hacer que un lugar pareciera limpio. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, los dedos entumecidos, mientras el reloj de la pared marcaba el tiempo con una precisión casi cruel. Mi madre llevaba 6 semanas desaparecida, 6 semanas de despertar y olvidar durante medio segundo antes de que el peso volviera a caer sobre mi pecho. 6 semanas de mensajes de voz sin responder aún guardados en mi teléfono. 6 semanas de silencio donde solía estar su voz. Y ahora esto. El abogado se aclaró la garganta y empezó a leer. Mi padrastro, Robert, estaba sentado a mi lado, con la rodilla ligeramente flexionada y las manos entrelazadas como si rezara. Llevaba la misma chaqueta azul marino que había llevado al funeral. Siempre vestía igual cuando quería parecer respetable. Y a mi amado esposo, Robert Hayes, le dejo la casa familiar, todas las cuentas de ahorro y cualquier patrimonio restante, dijo el abogado, recorriendo la página con la mirada. Esperé. Seguramente mi nombre vendría después. Seguramente esta era solo la parte donde enumeraban primero las cosas importantes, pero las palabras nunca llegaron. El silencio se prolongó, tenue e incómodo. ¿Eso es todo?, pregunté en voz baja, con la voz más baja de lo que esperaba. El abogado dudó. Esa vacilación fue la primera grieta. Sí, dijo con suavidad. Con eso concluye el testamento. Miré los papeles como si mi nombre pudiera aparecer si me fijaba bien. No apareció. Antes de todo esto, antes del cáncer, antes de los hospitales, antes de los testamentos y los funerales, mi vida había sido sencilla, en el mejor sentido de la palabra. Nunca fui rica. Trabajé como profesora de arte en secundaria, de esas que guardan lápices extra en su escritorio y se quedan hasta tarde para ayudar a los niños a terminar los proyectos de los que están orgullosos. Mi apartamento era pequeño pero cálido, lleno de plantas que se inclinaban hacia la ventana y estanterías llenas de cuadernos de dibujo y fotos antiguas. Mi madre, Elaine, solía llamar todos los domingos por la mañana sin falta. ¿Desayunaste?, preguntaba, siempre con la misma frase inicial. Sí, mamá, decía yo, sonriendo incluso cuando ella no podía verme. Se movía más despacio en sus últimos años, pero su risa nunca cambió. Era suave y repentina, como si la sorprendiera incluso a ella. Se volvió a casar con Robert cuando yo tenía 22 años. No lo amaba, pero lo intenté. Era educado, distante, el tipo de hombre que estrechaba la mano con firmeza y nunca se quedaba en abrazos. Tras la muerte de mi padre, mi madre buscaba estabilidad. Robert se la ofrecía, o al menos eso parecía. Vivían en la misma casa en la que crecí, la del tercer escalón que crujía y el manzano en el patio trasero. Cuando iba de visita, mi madre seguía cocinando demasiado y me enviaba a casa con las sobras envueltas en papel de aluminio. Robert permanecía casi siempre callado. Le gustaba controlar las cosas, pero con sutileza. Hacía el balance de la chequera, contestaba el teléfono, decidía cuándo era hora de irse de las reuniones. Mi madre se lo permitía, confiaba fácilmente, siempre lo había hecho. Cuando enfermaba, todo cambiaba. La llevaba a sus citas cuando podía, me sentaba junto a su cama de hospital, escuchando el zumbido de las máquinas durante la noche. Robert también estaba allí, pero de otra manera, hablando con los médicos en el pasillo, susurrando al teléfono, siempre saliendo cuando las conversaciones se volvían emotivas. Es fuerte, decía, no necesita que estemos encima de ella. Pensé que simplemente lo llevaba de otra manera. Quizás eso era lo que quería creer. La primera cosa extraña ocurrió una semana después del funeral. Fui a casa de mi madre a recoger algunas cosas personales, algubriz de fotos, una bufanda que le encantaba, la taza de cerámica con el asa desportillada que se negaba a tirar. Robert me recibió en la puerta, bloqueando la entrada ligeramente, como por reflejo. Ya he ordenado casi todo, dijo. Es mejor así. Recuerdo que sus ojos no se cruzaron con los míos. Solo quiero algunas cosas de mamá, respondí. Cosas que eran suyas. Asintió, se hizo a un lado, pero me siguió de habitación en habitación. Me observó mientras
mientras abría cajones. Comentó lo que recogí. Eso no tiene valor, dijo una vez, demasiado rápido, cuando cogí una pequeña caja de madera de su cómoda. Lo sé, respondí. Es solo suya. Sonrió levemente. Por supuesto. Más tarde esa noche, al desempacar la caja en mi apartamento, encontré cartas viejas dentro, recibos, notas escritas a mano y un papel doblado que no reconocí. Parecía oficial, escrito a máquina, sellado. Lo dejé a un lado, diciéndome que no era nada. El dolor hace que todo parezca sospechoso, pesado, inestable, pero aún así algo había cambiado. En el despacho de abogados, después de la lectura del testamento, Robert me puso una mano en el hombro. Ella lo habría querido así, dijo en voz baja. No me aparté, no dije nada, pero por primera vez desde que murió mi madre, sentí algo más que tristeza creciendo en mi pecho. Duda. No confronté a Robert ese día. El dolor tiene una forma de hacerte cuestionar tus instintos, como si tus emociones te estuvieran mintiendo. Me dije a mí misma que mi madre debió haber cambiado el testamento después. Tal vez pensó que no necesitaba ayuda. Tal vez confió en Robert se encargaría de todo. Esa frase resonó en mi cabeza durante días. Volví a mi rutina porque la rutina era más fácil que pensar. Volví a la escuela. Me paré frente a 30 niños inquietos de 12 años y fingí que el mundo no se había derrumbado. Calificaba trabajos por la noche, regaba mis plantas, recalenté sopa congelada y la comí de pie en la barra, porque sentada a la mesa se sentía demasiado silenciosa. Pero pequeños detalles empezaron a molestarme. Robert dejó de responder a mis llamadas. No las dejaba sonar directamente, y horas después me enviaba mensajes con respuestas breves y educadas. Hoy estoy ocupado, hablamos pronto. Nunca lo hizo. Cuando le pregunté por las joyas de mi madre, piezas que recordaba que llevaba durante décadas, dijo que estaban extraviadas, o que ya estaban tasadas. Tasadas. Esa palabra me sonaba mal. Una tarde, recibí un correo electrónico reenviado del banco, dirigido a mi madre, pero que me habían enviado por error. Mencionaba la consolidación de cuentas y los cambios de beneficiarios. La fecha era 3 meses antes de su fallecimiento. 3 meses. En ese momento ya le costaba recordar las citas. Una vez me llamó llorando porque no sabía cómo usar el mando distancia del televisor. Me quedé mirando el correo electrónico hasta que las palabras se me nublaron. Esa noche, volví a sacar el documento doblado de la caja de madera. No lo había mirado con atención antes. Ahora sí, era una escritura de propiedad. No era la casa, sino un pequeño terreno comercial a las afueras del pueblo. Reconocí la dirección. Mi madre la había mencionado casualmente, años atrás. Una inversión de antes de conocer a Robert. La escritura la mencionaba como única propietaria. No se mencionaba en el testamento. Sentí una fría y silenciosa sensación en el estómago. Algo se había movido. Algo se había ocultado. Empecé con cuidado. Solicité copias de extractos bancarios anteriores usando el antiguo sistema de archivo de mi madre. Las etiquetas estaban escritas con letra pulcre y redonda. Fui a la oficina del secretario del condado con la excusa de aclarar el patrimonio, sin acusaciones. Solo preguntas. La mujer detrás del mostrador era amable, de esa clase de amabilidad que surge al ver a la gente en su peor momento todos los días. Pasa más de lo que uno se imagina, dijo en voz baja mientras me pasaba los documentos. Las familias no siempre saben a qué tienen derecho. Pasé noches en la mesa de la cocina, con los papeles desparramados como piezas de un rompecabezas que no encajaban, cambios en los números de cuenta, transferencias de fondos, refinanciaciones de propiedades, siempre poco después de que apareciera la firma de Robert, y siempre cuando la salud de mi madre empeoraba. No dejaba de pensar en sus manos, cómo temblaban cuando intentaba firmar tarjetas de cumpleaños el año pasado, cómo me pidió que le leyera las cosas porque las palabras no dejaban de fluir. Confiaba en él, sentía esa confianza como algo sagrado que había sido violado. El verdadero descubrimiento llegó por accidente. Estaba revisando declaraciones de impuestos antiguas cuando noté una discrepancia, una fuente de ingresos que no coincidía con ningún activo conocido. Una comisión de consultoría, grande, recurrente, aparecía bajo el nombre de una empresa que no reconocía. La curiosidad se transformó en inquietud, la inquietud se transformó en miedo. Busqué la empresa una noche tarde, con el portátil zumbando suavemente en la oscuridad. Ya no existía, disuelta hacía años, pero los registros judiciales archivados, sí. El nombre Robert Hayes parecía más antiguo, pero inconfundible. También la palabra fraude. Me quedé sin hálito al desplazarme. No era reciente, fue hace más de 20 años, antes de que conociera a mi madre. Un delito financiero con falsificación de documentos, malversación de fondos de una pequeña organización sin fines de lucro, cargos reducidos, antecedentes sellados tras un acuerdo con la fiscalía. Pero el comportamiento me resultaba familiar, demasiado familiar. Me recosté en la silla, con el corazón latiéndome con fuerza. La habitación de repente se me había quedado pequeña. El tic-tac del reloj de la cocina se sentía insoportablemente fuerte. Mi madre nunca lo supo, o tal vez sí, y confiaba en él de todos modos. Peor aún, tal vez la había utilizado. Los honorarios de consultoría coincidieron los depósitos
depósitos en una cuenta abierta a nombre de mi madre, pero controlada por Robert mediante un poder notarial firmado durante su enfermedad, un poder que ella nunca entendió del todo. Cerré la laptop y me presioné las palmas de las manos contra los ojos. No se trataba solo de que me borraran de un testamento, se trataba de un robo. Lo confronté a la mañana siguiente. Conduje hasta la casa temprano, antes de poder convencerme de lo contrario. El manzano ya estaba desnudo, sus ramas rozaban ligeramente el revestimiento con el viento. Robert abrió la puerta en pantuflas, sorprendido de verme. «Tenemos que hablar», dije. Su sonrisa no llegó a sus ojos. ¿De qué? Dentro, la casa olía ligeramente a café y polvo. La presencia de mi madre ya se estaba desvaneciendo. Menos fotos, espacios vacíos donde solían estar sus cosas. Puse los papeles en la mesa del comedor, entre nosotros. «De esto», dije. «No los tocó», apretó la mandíbula. «Me estás malinterpretando». «No», respondí en voz baja. «Por fin lo entiendo». Un silencio denso llenó la habitación. Entonces suspiró, lento y controlado, como quien elige sus palabras con cuidado. «Tu madre quería seguridad», dijo. «Yo te la proporcioné. ¿A mi costa?» Me tembló la voz a mi pesar. «Ella confió en mí», espetó, y la máscara se le cayó por un segundo. Y legalmente, todo se hizo correctamente. Lo miré de verdad, y no vi a un marido afligido, sino a un hombre acorralado. Y me di cuenta de algo más. Si esto se mantenía en privado, él ganaría. Salí de casa sin decir nada más, no porque no tuviera nada que decir, sino porque por fin comprendí que decírselo no cambiaría nada. Robert no se veía a sí mismo como un villano, se veía a sí mismo como un estratega, un sobreviviente. Hombres así rara vez confiesan a menos que las paredes ya se estén cerrando, así que dejé de intentar hablar. En cambio, empecé a documentar. Me tomé un tiempo libre del trabajo con la excusa de asuntos familiares y convertí mi dolor en algo más agudo, más centrado. Cada mañana preparaba café y me sentaba a la mesa de la cocina, la misma mesa donde semanas antes había llorado pensando en los planes de clase. Ahora estaba llena de carpetas, notas adhesivas y cronogramas escritos a lápiz para poder borrarlos y reescribirlos cuando la verdad cambiara. Solicité historiales médicos, no los emocionales, sino los de procedimiento, evaluaciones cognitivas, Notas de enfermeras. Momentos en que mi madre fue marcada como confundida o desorientada. Me pareció invasivo, como desvelar algo privado, pero me recordé a mí misma. No le estaba haciendo esto a ella, lo estaba haciendo por ella. Una enfermera la recordaba. No dejaba de disculparse, dijo la mujer por teléfono, por hacer preguntas, por no entender los formularios. Esa frase se me quedó grabada. Luego, me reuní con una abogada de sucesiones, una mujer de cabello gris acero y mirada serena que no me interrumpía. Me escuchaba, asintiendo lentamente, pidiéndome de vez en cuando que aclarara una fecha o una firma. Cuando terminé, se reclinó en su silla. «Esto no es raro», dijo, «pero es grave». «¿Lo suficientemente grave como para modificar el testamento?», pregunté. No respondió de inmediato. En cambio, juntó las manos. «Lo suficientemente grave como para investigar influencia indebida y posiblemente explotación financiera». Las palabras fueron suaves, pero resonaron. Lo que no esperaba era lo sola que me sentiría. Mis amigos se mostraron comprensivos, pero cautelosos. «¿Estás segura?», preguntaron con suavidad. «Quizás tu madre simplemente decidió las cosas de otra manera». Incluso familiares, primos lejanos, una tía con la que apenas hablaba, se encogían de hombros en silencio en lugar de apoyarme. Robert ya había empezado a darle forma a la historia. Le contó a la gente que me costaba mucho afrontarlo. Ese dolor me había hecho sospechosa, emocionada, inestable. Dolió más de lo que esperaba. Siempre había sido la responsable, la tranquila, la hija que siempre aparecía. Ahora, de repente, yo era el problema. Pero a los hechos no les importa la reputación. Y yo tenía hechos. El punto de inflexión llegó cuando el abogado descubrió algo que yo no había visto. Un segundo testamento, redactado años antes, almacenado digitalmente, claro, sin ambigüedades. Me nombraba como beneficiaria principal. La versión posterior, la que me borró, se firmó durante los últimos meses de la enfermedad de mi madre. Fue presenciada por 2 personas relacionadas con Robert, no sus amigos, no su familia. ¿Es legal?, pregunté. El abogado apretó ligeramente la boca. «Eso depende de si tu madre entendió lo que estaba firmando». Pensé en el mando a distancia del televisor, las palabras nadando. Pensé en Robert diciendo, «No necesita que estemos pendientes». El caso avanzó con discreción al principio. Citaciones, solicitudes, revisiones. Robert no volvió a contactarme. En cambio, lo hizo su abogado.
abogado, un hombre de voz suave que hablaba con frases cautelosas sobre interpretaciones erróneas y herencias complejas. Ofrecieron un acuerdo, uno pequeño, parecía dinero para silenciar. Dije que no. Fue entonces cuando Robert cometió su error. Intentó vender los activos restantes, el terreno comercial. Se vendió rápido, demasiado rápido, y al hacerlo, activó una revisión automática, una que sacó a la luz su antiguo caso sellado, su anterior acusación de fraude, ahora de repente relevante de nuevo. Los patrones importan en los tribunales. También la historia. La audiencia estaba programada para un martes por la mañana. Llevaba un sencillo vestido negro y el viejo collar de plata de mi madre, el que Robert había dicho que estaba extraviado. Lo había encontrado en un cajón detrás de viejos archivos de impuestos, olvidado o escondido. La sala del tribunal estaba silenciosa, casi estéril. Robert estaba sentado frente a mí, con la postura rígida, el rostro sereno. No me miró. Cuando el juez preguntó por los documentos de poder notarial, la abogada de Roberts respondió con seguridad. Entonces, mi abogada habló, expuso el cronograma, los historiales médicos, las transferencias financieras, la condena previa. Vi cómo Roberts apretaba la mandíbula. Su rodilla se movía con fuerza, como lo había hecho en el despacho de abogados semanas antes. Por primera vez, vi el miedo en su rostro. No culpa, sino miedo a ser descubierto. El juez ordenó una investigación exhaustiva. El testamento fue congelado. Los bienes fueron devueltos temporalmente al patrimonio. Y así, la historia que Robert había construido empezó a resquebrajarse. Al principio, la noticia se extendió silenciosamente, luego con más fuerza. En la iglesia, en su club de golf, entre la gente que una vez le había estrechado la mano y le había confiado dinero, consejos, decisiones. El fraude tiene una forma de seguirte, no importa cuánto tiempo lo entierres. Cuando el periódico local solicitó registros públicos, su nombre volvió a aparecer, más viejo ahora, más canoso, pero inconfundible. Esta vez no hubo acuerdo con la fiscalía, solo consecuencias. No sentí triunfo, me sentí cansado, pero por primera vez desde la muerte de mi madre, también sentí algo más, paz, porque la verdad, lenta, obstinada y silenciosa, finalmente había encontrado espacio para respirar. Las consecuencias no llegaron de golpe, llegaron en capas, llamadas silenciosas que dejaron de ser devueltas, invitaciones que nunca llegaron, puestos en consejos que se reestructuraron repentinamente. Robert no anunció su caída, simplemente comenzó a desaparecer de los lugares donde antes había sido bienvenido. La casa salió a la venta, pasé por delante de ella una tarde sin querer. El letrero estaba ligeramente inclinado hacia la izquierda, algo que mi madre jamás habría permitido. El manzano de atrás seguía desnudo, pero algunas hojas rebeldes se aferraban a sus ramas, crujiendo con el viento. Me detuve y me quedé allí sentado más tiempo del previsto. Era extraño verlo como una propiedad más. El proceso judicial se prolongó durante meses. Durante ese tiempo aprendí lo que se siente tener paciencia cuando te la imponen, cómo la justicia no llega de golpe, sino con papeleo, plazos y largos silencios en los que te preguntas si estás haciendo lo correcto. Robert nunca se disculpó. Cuando nos cruzamos una vez en el pasillo, frente a la sala, me saludó con la cabeza, un gesto superficial de reconocimiento. Tenía la mirada hundida, a la defensiva. No tenías que hacer todo esto, dijo en voz baja. Lo miré con atención, notando las arrugas alrededor de su boca, cómo le temblaban ligeramente las manos. No lo hice, respondí. Tú sí. Se burló, pero no dijo nada más. La investigación descubrió más de lo que esperábamos, no solo lo que le había robado a mi madre, sino también a otros. Pequeñas cantidades cuidadosamente repartidas, honorarios de consultoría, transferencias disfrazadas de reembolsos, siempre con apariencia legal, siempre justificables si nadie se fijaba demasiado. La gente empezó a hablar, al principio no con enojo, sino con confusión. Nunca lo habría adivinado, dijo una mujer de la iglesia al reconocerme en el supermercado. Parecía tan sereno. Asentí porque ahora entendía ese tipo de engaño. Es silencioso, cortés, te sonríe y te pregunta qué tal te fue el día. Cuando finalmente llegó el fallo, no fue dramático, sin gritos, sin esposas, solo palabras. El testamento posterior fue declarado inválido, el anterior restablecido. El patrimonio se dividió según la voluntad original de mi madre. Se devolvieron las propiedades, se corrigieron las cuentas, se ordenó a Robert que devolviera lo que había tomado y debido a la reapertura de la investigación por fraude, enfrentó cargos adicionales, esta vez sin compasión, sin registros sellados. Afuera del juzgado los periodistas esperaban, no muchos, lo justo. No me detuve a hablar. Robert sí, parecía mayor a la luz de la tarde, más pequeño de alguna manera, como si el peso de sus decisiones finalmente lo hubiera alcanzado. Pasé junto a él sin aminorar el paso. En las semanas siguientes, revisé las cosas de mi madre lentamente, no como evidencia, no como bienes, sino como recuerdos. Encontré listas de la compra escritas con su cuidadosa letra, tarjetas de cumpleaños que nunca había enviado, una receta de barritas de limón, manchada y doblada por años de uso. El dolor regresó en oleadas, pero ahora se
se sentía diferente, más limpio, menos enredado. Conservé la casa, no porque la necesitara, sino porque me parecía bien. En mi primera noche allí sola, dormí en mi antigua habitación. Persistencia. Sentía que era una moraleja a la que podía aferrarme. Pensé en Robert entonces, no con odio ni con amargura, sino con reconocimiento. Era astuto, calculador. Había jugado una partida larga y casi había ganado. Pero la astucia no es lo mismo que la sabiduría. No había comprendido que incluso el engaño tiene un límite, que incluso los planes cuidadosamente trazados pueden desmoronarse si chocan con la verdad. Y la verdad, al final, no necesita tu permiso para hablar. Guardaba fragmentos de mi madre por todas partes, la taza desportillada en la encimera, su bufanda favorita cuidadosamente doblada en el armario, fotografías en las paredes que nadie más entendería excepto yo. Cada mañana preparaba café y a veces me sentaba en silencio, escuchando el crujido de la casa, como si su presencia persistiera en los pequeños ruidos de la vida. Pensaba a menudo en la confianza, en lo fácil que puede convertirse en un arma, en lo frágil que es y en el coraje que se necesita para aferrarse a ella de todos modos, porque sin confianza, incluso el amor se vuelve vacío. Nunca volví a hablar con Robert después de esa última carta. Hay quienes buscan la confrontación, otros buscan cerrar el ciclo. No lo hice. Tuve un cierre el día que el tribunal falló. Tuve un cierre el día que toqué la bufanda de mi madre y recordé su risa. Y eso fue suficiente. Una noche, mientras calificaba exámenes, vi que un estudiante había dibujado una casa sencilla con un árbol al lado, la luz del sol derramándose sobre el techo. Me incliné más cerca. La niña levantó la vista nerviosa. ¿Es nuestra escuela?, preguntó. Negué con la cabeza. No, esa es la casa de alguien. ¿Pero ves cómo el árbol capta la luz? Eso es lo que más importa. No las paredes, no las ventanas. La luz. Sonrió, un poco tímida, y volvió a su trabajo. Y me di cuenta de que incluso a través de la pérdida, incluso a través de la traición, siempre hay luz si la buscas. El mundo no es solo lo que la gente te quita, también es lo que eliges llevar adelante. ¿Habrías hecho lo que yo hice? ¿Habrías descubierto la verdad, enfrentado el miedo silencioso y dejado que la justicia siguiera su curso? ¿O te habrías quedado callado dejando que la traición persistiera en las sombras? No sé la respuesta para nadie más, solo para mí. Y puedo decirte esto: hacerlo difícil y correcto se siente más pesado al principio, pero al final es lo que te hace más ligero. Si mi historia te resuena, o si has enfrentado la traición en tu propia familia, espero que te dé valor. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Habla de ello. Deja que tu verdad se conozca, en voz baja o alta, porque lo merece. Me sirvo otra taza de café, me siento junto a la ventana y observo la luz del sol bailar sobre el suelo. La casa está en silencio. El viento acaricia las ramas del manzano afuera, y por primera vez en mucho tiempo me siento completamente a gusto con mi propia historia.